Sí, súper, súper. Sí. ¿Cómo vamos de audio? ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Rubiela nos escucha perfectamente? Sí. Pastor Roberto, muy buenos días. ¿No nos acompaña mi pastor Carlos? Sí. Ajá. Ah, listo, pastor, gracias. Bien, gracias, no sé, ¿cómo se escucha bien? Bendiciones. Fuerte y claro, mi pastor Roberto, ¿cómo está? Bien, hermano Juan Carlos, bendiciones. Amén, pastor. ¿Cómo la dinámica? Bueno, estamos esperando que hasta ahora está Rubiela, pero no nos ha contestado si nos está escuchando, si está bien de audio. Estamos esperando el ingreso del obispo, de Monseñor. Entonces, sí, en los demás. Listo. Bienvenidos todos. Uy, está gordo usted, mano. Efecto cuarentena. Bienvenido, Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos esperando la conexión de Monseñor. Y ya, un segundito, demos inicio. ¿Esa transmisión se va a hacer qué? ¿Por Caracol o RCN? Aparte de la página de México, todos los periodistas Ah, ok. desde la página de la Asociación de Médicos del Evangelio para México, a Facebook. Buenos días.
a las diferentes entidades religiosas, como es el caso de la Iglesia Católica Romana, a través de la diócesis de Yopal, de cada una de las entidades cristianas que hacen presencia en los 19 municipios, en el caso específico la Asociación de Ministros del Evangelio Yopal AMEI, y pues que podamos despejar inquietudes, de pronto atender a los medios en cuanto a qué inquietudes tienen respecto al funcionamiento del sector religioso en el departamento. Entonces, con anterioridad, el pastor Josué creo que les socializó unas preguntas, unos listados de unas preguntas específicas, y pues adicional a eso también atenderemos las inquietudes adicionales que se generen. Pastor Carlos, ya estamos enlazados en Facebook. Pastor Carlos. No nos escucha. Pastor Carlos. Bueno, en cuanto a las preguntas, no sé si Rubiela, Rosalba, Miguel Ángel tengan conocimiento de las preguntas que se habían enviado con anterioridad. ¿Sí? Ajá. Listo, Pastor Carlos. No, yo no conozco las preguntas, sinceramente. Yo tampoco. No. Tampoco. Y si nos regalan, por favor, el enlace de la transmisión de Facebook para entrar. Perfecto. Pastor. Pues entonces sería que entre Monseñor y alguno de los pastores nos hiciera como un preámbulo de la situación que se está presentando en el departamento de Casanare, y de ahí partimos para iniciar con el proceso de la ronda de preguntas. Por favor, el enlace de la transmisión de Facebook. Que nos las hagan llegar, por favor, el enlace ahí al chat de la gobernación, donde nos hicieron llegar la invitación, y podemos compartir el Facebook. Pastor Josué, ¿usted tiene los números telefónicos de ella para que a través de WhatsApp les envíe el cuestionario? Sí, señor, regáleme, es que estoy acá varado sin luz, regáleme porfa ahí al WhatsApp las preguntas y las retransmitimos por la difusión de medios. A los colegas les acabé de copiar el enlace de la transmisión de AMEI en el chat de la gobernación de prensa para que puedan usarlo. Ok, gracias. Con gusto. Pues yo sugiero lo que dice Rubiela, de pronto que nos vayan haciendo como una introducción. Exactamente por qué la rueda de prensa, por qué la convocan, cuál es como la inquietud que creen que tenemos todos sobre las iglesias nuevamente después de esta pandemia, no sé, que vuelven dispuestas a sus fieles. No. Es un contexto general de todo. Bueno, primero que todo, es un contexto general de la situación a nivel tanto departamental como nacional, los avances que se han tenido en cuanto al sector religioso específicamente, el accionar desde el Estado, entendiendo el Estado desde el Ministerio del Interior, con sus comentarles también que tenemos una política pública nacional de libertad religiosa. Tenemos una política pública departamental, el decreto 0122 del 2019, emanado del despacho del señor gobernador del año pasado, que es nuestra propia política pública. También conocer un poco más de las dinámicas propias del sector religioso en el departamento, qué acciones han llevado a cabo, entender que nuestra política pública tiene un objetivo general, que es brindar las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de cultos y conciencia, conocer también un poco más del marco jurídico que reglamenta a nivel nacional este derecho institucional. Es poder que la comunidad del departamento de Casanare conozca un poco del sector religioso en el departamento. Pastor Josué, no sé si puedo acceder a las preguntas, es que estoy...
para que ellos conozcan también el contenido a fondo. Un segundo, por favor. Voy a mirar acá a ver si tengo acceso a ellas. Por favor. Bueno, entonces mientras podemos compartirles el cuestionario, podemos a través del chat, creo que ya están en el chat, ya se las envié al chat para que las conozcan un poco más. Sí, ya están en el chat, ya las pueden consultar en el chat. Bueno, entonces tenemos un orden constitucional que reglamenta la libertad religiosa de cultos y conciencia. Esto está estipulado en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, la que nos brinda las garantías de la libertad religiosa de cultos y el derecho de toda persona a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. A su vez, este artículo 19 de la Constitución Política fue reglamentado por la Ley Estatutaria 133 de 1994, en el cual se desarrolla este derecho constitucional. Es de entender que el Estado debe ser garantía para el cumplimiento y el ejercicio de estos derechos constitucionales, desde el entendido que el Estado colombiano está catalogado como un Estado laico. Hay diferentes conceptos de laico a nivel mundial. Tenemos conceptos como el Estado mexicano y el Estado francés. El Estado laico constituye un concepto más radical donde se restringen muchísimo las acciones del sector religioso frente al Estado. Y estados más flexibles o con entendimiento de una mayor flexibilidad, estados como el español y el colombiano, donde al sector religioso se le permite interactuar directamente en las políticas públicas del Estado. Es por esto que a través del decreto 437 del 6 de marzo de 2018, se establece la política pública integral de libertad religiosa de cultos y conciencia a nivel nacional. Esta política pública cuenta con 5 ejes temáticos fundamentales que posteriormente se reducen a 3, pero el contenido es el mismo, simplemente que se agrupan para aquellas que tienen relación y se bajan a 3 líneas de acción. Una, que sería la libertad religiosa, conciencia y cultos, que tiene que ver directamente con el derecho constitucional a la libertad religiosa y a la igualdad que tienen todas las denominaciones y todas las entidades religiosas al ejercicio y a la protección por parte del Estado en diferentes aspectos. Temas, por ejemplo, como ámbitos jurídicos, tributarios, urbanísticos, de cultura y, lógicamente, el respeto por la pluralidad religiosa en diferentes ámbitos de la sociedad. El segundo eje temático tiene que ver con la participación ciudadana e incidencia social. Esto nos hace referencia a que las entidades religiosas tienen un espacio garantizado en la participación de la formulación de las políticas públicas del Estado. ¿Por qué? Resulta que las entidades religiosas desarrollan una labor de construcción de tejido social. ¿En qué consiste? Las entidades religiosas hacen apoyos espirituales a primera infancia, a violencia intrafamiliar, a adulto mayor, a discapacidad. Las entidades religiosas son transversales en todos los temas sociales del Estado. Es el primer apoyo que tiene el Estado en la cercanía y en llegar a los problemas directamente que afectan a la sociedad colombiana. Entonces, si hay un aliado estratégico que tiene el Estado colombiano, son las entidades religiosas en cuanto a la incidencia social. Por ende, tienen conocimiento de la problemática que hay en la sociedad y ayudan a construir y a fortalecer las políticas públicas del Estado. El siguiente es el eje temático de educación y formación. Esto tiene que ver con la parte académica de formación, de preparación, no solamente de los líderes espirituales, sino también de todas aquellas personas o actores que interactúan en la parte de la sociedad civil referente al sector religioso. Otro eje temático tiene que ver con paz y convivencia. Colombia permanentemente ha estado afectada por un tema de violencia interna doméstica, donde el sector religioso del país ha sido el primer aliciente, el primer apoyo para respaldar a las víctimas en el conflicto armado.
Entonces, las entidades religiosas han sido tenidas en cuenta para el accionar del Estado desde la paz y la convivencia. Y por último, hay un eje temático que tiene que ver con la cooperación interreligiosa para el desarrollo. Esto hace referencia a los proyectos que desarrollan las entidades religiosas, que las entidades religiosas tengan el apoyo del Estado para la formulación de proyectos, no solamente frente al Estado, sino entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Entonces, sobre esos 5 ejes temáticos se basa la política pública para fortalecer el accionar del Estado frente al sector religioso y garantizar de una mejor manera el ejercicio de este derecho constitucional. Bueno, ya pudimos consultar las preguntas en el chat, ya las tenemos a la mano. Ya pues les di una abrebocas respecto al marco jurídico de la libertad religiosa en cuanto a la política pública, la nuestra, la departamental, el decreto 0122 del 2019. ¿Cómo se formuló esta política pública? Se realizaron mesas en diferentes municipios, se hizo un proceso de diagnóstico. Una vez teniendo el diagnóstico, conociendo la problemática del sector, se entró a un proceso de formulación. Una vez formulado, se concertó con el sector religioso a nivel departamental, se les dio a conocer las propuestas para el accionar desde la gobernación y luego sí, a través del decreto se aprobó nuestra política pública. No sé si de pronto tengan alguna inquietud al respecto de lo que hemos hablado hasta el momento. Claro, esa política pública, si bien ya está el documento, se hizo la formulación, ya existe esa política pública, por lo menos aprobada en papel, ¿sí se está reflejando en la aplicación en el departamento de Casanare? Bueno, en cuanto a la aplicación, se han venido realizando diferentes actividades desde hace 4 años en el departamento por parte de la gobernación, desde mesas de trabajo, actividades articuladas entre todas las entidades religiosas y actualmente en el plan de desarrollo que fue aprobado hace poco, se formularon unas líneas de acción. La política pública tiene la parte teórica, que es el decreto 0122, y tiene adicional unos documentos complementarios, como el plan de acción, el plan estratégico. Dentro de este plan de acción se formulan unos compromisos desde el Estado, compromisos tangibles y que puedan ser medidos cuantitativamente. De estos compromisos de la política pública se incluyeron dentro del plan de desarrollo varios componentes. Por ejemplo, tenemos servicio de asistencia técnica para fortalecer las capacidades, servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la libertad religiosa de cultos y conciencia, que a través de diferentes reuniones, capacitaciones y visitas a las entidades religiosas se les pueda brindar asesoría en las problemáticas que presentan. ¿Qué tipo de problemáticas? Por ejemplo, expedición de las personerías jurídicas para el caso de las iglesias cristianas del departamento, entendiendo que la iglesia católica pues tiene ya una reglamentación totalmente diferente, a través de, Monseñor me corregirá, a través de, creo que es del concordato, Monseñor. Entonces, esto reglamentaría a las entidades cristianas del departamento. Tiene un servicio de divulgación de acciones desarrolladas hacia el fortalecimiento. Muchas de las veces en el departamento se desconocen qué actividades específicas realizan las iglesias en pro de la construcción de tejido social. Entonces, la idea es que también demos a conocer estas actividades que se llevan a cabo. Un servicio de educación informal para el fortalecimiento de la libertad religiosa de cultos y conciencia, que podamos llegar a través de alianzas estratégicas. Ya desde el Ministerio del Interior se está llevando a cabo en este momento una alianza frente al SENA y con la ESAP para realizar capacitaciones al sector religioso a nivel nacional, entendiendo que desde la pandemia pues ya no se puede congregar de manera presencial y se está haciendo a través de manera virtual, se está proyectando para que se haga de manera virtual. Y también se tiene estrategias para la implementación de las líneas de acción de la política pública, que podamos realizar procesos de socialización de esta misma política, que todas las entidades religiosas la conozcan, y de igual manera el compromiso desde la administración municipal, desde el ingeniero Salomón, desde la gobernación es el tiempo de Casanare, se está llevando a cabo el apoyo para que estas líneas de acción lleguen a un feliz término, a un feliz cumplimiento. ¿Alguna otra inquietud? Rosalba, No sé. creo que está solicitando esto. Ok, de acuerdo a lo que ustedes están comentando y de acuerdo aquí a algunas de las del cuestionario,
se habla de que hay algunas acciones que el departamento ha venido realizando frente al sector religioso y teniendo en cuenta pues esta situación de la pandemia y ciertas, o más bien las restricciones que se tuvieron por cuenta del aislamiento. Se habla de que cuáles acciones realmente el gobierno tuvo en favor de la iglesia, de las diferentes iglesias. Tuvieron, digamos, en términos generales es para todo el sector religioso. Inicialmente, ajá, desde el Ministerio del Interior... ¿en qué consistió esas acciones o ese apoyo del gobierno departamental? Específicamente, desde el Ministerio del Interior se hizo una convocatoria para ayudas humanitarias al sector religioso. Estas ayudas humanitarias consistían en unos mercados o en unos cupos para hacer mercados en almacenes de plataforma. Se logró para el departamento de Casanare 400 beneficios, de los cuales es de resaltar que 160 fueron gestionados por el Vicariato Apostólico de Trinidad para la comunidad indígena de Caño Mochuelo, 160 mercados, y los 240 excedentes se distribuyeron en diferentes municipios del departamento. En este momento se está en el proceso de entrega de estas ayudas por el monto de 100.000 pesos. Es una sola entrega. Se hizo de manera articulada con los diferentes líderes religiosos del departamento, tanto Iglesia Católica como iglesias cristianas, con la participación activa de la gran mayoría. Infortunadamente no hubo la capacidad para haber hecho una cobertura mayor, porque la necesidad es muy evidente en el departamento. Hicimos una solicitud aproximada de 3.600 ayudas. El ministerio llevó a cabo un filtro. El primer filtro era pues, que el documento de identidad fuera verídico, se realizó frente a la registraduría. Posteriormente se llevó a cabo un proceso de filtración a través del Departamento Nacional de Planeación con la base de datos que ellos manejan de los diferentes subsidios, como el caso de Colombia Mayor, Colombia Joven, Jóvenes en Acción, los distintos programas que ellos desarrollan para que no se cruzasen con doble beneficio. Los que ya estaban recibiendo no fuesen a recibir doble beneficio y le quitaran de pronto la posibilidad a que lo necesitaba. Pero bueno, se lograron 400 ayudas humanitarias. Por otro lado, los decretos aumentaron la restricción. Señor. Perdón, pero aclaro que lo que prometió la Iglesia Católica del listado que le pasaron no entregaron a ninguno. Porque habían dicho primero que eran 140, después que eran 90, y nadie respondió ni de la gobernación ni nada. No sé si lo entregaron ustedes, pero al menos que yo sepa, en los conductos que yo tengo por la Iglesia Católica, de los listados que nosotros pasamos a ninguno. Listo. Con Monseñor Javier... Es distinto porque lo maneja Monseñor exacto. Javier Pizarro, imagino que lo recibiría, o no sé. Con Monseñor Javier Pizarro tuvimos comunicación. Él me comunicó con el padre Camilo, que fue el encargado de consolidar la base de datos del Vicariato Apostólico de Trinidad, y de ellos sí salieron efectivamente 160 beneficiados, que son los que se están gestionando en este momento. Ellos pertenecen, como les decía anteriormente, a la comunidad indígena de Caño Mochuelo, que inclusive hay un inconveniente porque ellos fueron autorizados para reclamar los mercados en Paz de Ariporo, y pues es inconveniente de distancia, costos de traslado de 160 personas, para que se les autorice a reclamar estos beneficios en el municipio de Carabobo Norte, Arauca. En cuanto a los listados, Monseñor, se descabezó muchísima solicitud. El argumento que dio el Ministerio del Interior fue precisamente el cruce de datos que se hizo con las bases que tenían ellos consolidadas de los demás beneficios, el ingreso solidario, el caso de Colombia Joven, adulto mayor, todos los demás beneficios que se entregan desde el Estado. Ese fue el argumento que nos dieron ellos, pero sí se les adelantó, sí se les envió a través de correos electrónicos las solicitudes de más de 3.600 personas, familias vulnerables en el departamento de Casanare. Sí, bueno, eso en cuanto a... Yo te aclaro porque al padre Álvaro Raúl le llamaron para decir que estaban autorizados en la lista unas 90 familias. A ninguna le han entregado nada. Bueno, pero eso sería a través de... Eso sería... Monseñor, sin embargo, supimos del trabajo que se venía haciendo desde la diócesis de Yopal en lo que hace entrega de ayudas a comunidad en general.
por cuenta pues, de la crisis que se está viviendo. ¿Cuántas ayudas pudo entregar por cuenta propia, si se puede decir, o por gestión a través de otros? Es que, Gonzalo, eso es distinto, porque el doctor Juan Carlos está hablando de un listado que se mandó al Ministerio del Interior, del cual está respondiendo él, que fue a nivel de la gobernación. A través del Banco de Alimentos se han hecho muchas ayudas, ¿sí? No tengo ahora cifras ahí concretas, pero pasa de por ahí unas 1000 ayudas, o quizá mucho más, pero bueno, pero es que esto es distinto, porque esto es un listado que se entregó al Ministerio del Interior que se nos había solicitado, que es diferente. Pero bueno, bien pueda, doctor Juan Carlos, puede seguir. Bueno, eso en cuanto a ayudas humanitarias. Otra acción que se llevó a cabo desde la gobernación, con la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que está en cabeza de la doctora Lorena Ríos, es el tema concerniente a las excepciones que estaban a los decretos que regulaban la movilidad dentro del territorio nacional. El sector religioso tenía la excepción, estaba incluido dentro de las excepciones para realizar las labores humanitarias y de apoyo espiritual, fortalecimiento espiritual dentro de la crisis de la pandemia. Se logró a través de la gestión y de videoconferencia que se llevó a cabo con la doctora Lorena, un comunicado oficial desde el ministerio donde se autorizaba el desplazamiento en esos casos excepcionales que estaban estipulados dentro de los decretos reglamentarios para que tanto los sacerdotes como los pastores pudiesen desplazarse en cumplimiento de su misión pastoral o en caso de ayudas humanitarias. Por decir, dentro de la cuarentena, el confinamiento genera un estado altísimo de estrés en las personas, lo que ha conllevado a un alto índice de violencia intrafamiliar y en un comienzo inclusive hubo casos de suicidio dentro del departamento. La idea era que los líderes religiosos pudiesen brindar ese apoyo y acompañamiento espiritual sin que se les fuera a multar o a sancionar por parte de las autoridades policivas. Inclusive sí se presentaron algunos casos, por ejemplo en el municipio de Pore, hubo un caso donde iban a restringir la movilidad de uno de los pastores, él se comunicó conmigo y logramos que se pudiera autorizar este tipo de actividades dentro del municipio. Eso fue otra de los logros que se alcanzaron en el departamento, apoyando al sector religioso. Bueno, frente al tema de este tipo de apoyo, ¿han seguido ustedes como iglesias de diferentes vertientes religiosas prestando esa ayuda espiritual a los feligreses en los diferentes municipios del departamento de Casanare? Buenos días, mi nombre es Roberto, pastor presidente de la Asociación de Pastores de Yopal. Por supuesto, eso no hemos dejado. Esta dificultad que se presentó de un momento a otro no ha impedido que hagamos el trabajo espiritual y acompañamiento a muchas personas que necesitan de esa ayuda espiritual, emocional y también psicológica. Gracias a Dios que la iglesia desde mucho tiempo ha estado trabajando en pro de esta área tan importante, aunque no ha sido muy conocida porque no se divulga, pero es un trabajo que se ha hecho tanto en la Iglesia Católica como nosotros los cristianos, hacemos a diario, y no ha sido impedimento. Lo que sí hemos tenido un poquito de dificultades por el desplazamiento, de llegar a esas personas, porque el cuidado de restricción que había, es lo que estamos pidiendo un poquito que pudiéramos ser más amplios, pero gracias que el Ministerio del Interior nos dio esa facultad de poder desplazarnos con mucho cuidado a esas personas, familias que tengan problemas, y es ahí donde queremos apoyar al gobierno en la parte de lo que es la convivencia de paz y reconciliación que a veces se presentan tanto en la misma familia. La convivencia ha sido un problema muy grande. El problema de salud mental en estos días se ha activado tan fuerte, donde hogares con deseo de separarse, parejas, hijos con problemas de dejar la casa porque no aguantan la mamá, el papá, y hemos estado ahí pendientes, aunque ha sido muy complicado, más que todo por el desplazamiento. Hemos sido trabajados más que todo por medio de las redes sociales y telefónicas que ha hecho ese trabajo. Monseñor Edgar, desde la Iglesia Católica.
Sí, gracias. Pues, desde las diferentes parroquias y en cabeza de cada uno de los sacerdotes allí, párrocos o servidores, pues han buscado brindar acompañamiento. Es cierto que los templos están cerrados y eso ha afectado bastante pues, el mismo servicio y el no poderse encontrar, pero sin embargo, a través de los medios de comunicación ha habido toda la participación, animación, acompañamiento. En varias partes ya el tema de la formación de la catequesis y se ha tratado de brindar la asistencia pues la mejor y mayor posible en esa atención a las familias o a las personas que lo requieran. En algunos momentos ha sido más sencillo, pues porque digamos ha habido como la facilidad para la movilidad o el encuentro, en otros momentos no tanto, porque a veces ya cuando están en los hospitales no es tan sencillo, es más restringida la atención allí. Y ante todo hay momentos muy sensibles de la gente, por ejemplo, cuando se mueren los seres queridos, para la gente ha sido muy difícil el no poder, no tener la oportunidad de hacer ese momento de duelo, digamos así, en la velación, en compartir allí un poco más, porque eso hace parte de la cultura nuestra. Y para muchos ha sido impactante eso de coger como el difunto, van, lo preparan y de una al cementerio. Entonces, y eso ha sido para muchas personas más duro, pero sin embargo, pues se ha tratado de brindar ese acompañamiento a la gente en lo que sea posible. Y ya en la acción social, pues se ha brindado la asistencia en todo lo que más se pueda. Espacios ya en alianza bien con la gobernación, como esa donatón que se hizo, con la alcaldía también, y a través del Banco de Alimentos, asistencia y acompañamiento a muchas familias, no solo con alimentos, o sea, no solamente dando alimentos u otras cosas que necesitan, sino también en esa escucha y en ese, pues, animarlos a seguir adelante. No ha sido fácil, lastimosamente, pero sin embargo se ha brindado esa tarea. Sí es de resaltar y bastante valioso que todo el sector religioso del departamento, en términos generales, ha sido muy disciplinado en el cumplimiento de las medidas restrictivas, tanto en el cumplimiento de las también como en las medidas de bioseguridad, el uso de los tapabocas y las medidas de contención que se han utilizado, que se han implementado por parte del gobierno nacional. En cuanto a eso, el sector religioso, vuelvo y digo, han sido muy juiciosos, muy cumplidores de esos parámetros establecidos y que lógicamente es un requisito indispensable para el momento de interactuar con cada uno de los creyentes en las visitas domiciliarias que se llevan a cabo. Inclusive desde el departamento también se generó la inquietud a nivel nacional respecto a la necesidad sentida de la reapertura de los templos, de las iglesias nuevamente, y se ejerció de cierta manera como la solicitud al Ministerio del Interior. Ellos han estado muy puestos, constantemente hemos estado en videoconferencias con los delegados del gobierno nacional del tema, tanto así que hay un plan piloto que actualmente se está adelantando a nivel nacional. Dos planes pilotos se van a llevar a cabo. Uno, que es en el Centro Evangelístico de los Llanos, en la ciudad de Agua Azul, y el otro para la Iglesia Católica en el departamento de Caldas, municipio de Salamina, Monseñor. Sí, en Salamina, Caldas, se va a llevar a cabo las dos pruebas piloto para de manera equitativa, con igualdad de derechos, generar como la participación y la posibilidad en la formulación de estos planes pilotos. Son tendientes a la formulación del plan definitivo o la reglamentación definitiva para la reapertura de templos e iglesias en municipios no COVID. Es fundamental eso. A propósito de este tema de los planes pilotos que ya se han determinado para el departamento de Casanare y para el municipio de Salamina, ¿cuál es la percepción o la posición que tiene la Iglesia Católica frente a la reapertura o el plan piloto que se aplicará en una iglesia cristiana en el departamento de Casanare, específicamente en la Iglesia Asambleas de Dios en el municipio de Agua Azul? ¿Cuál es la percepción de quién, por favor? ¿Cuál es la percepción de la Iglesia Católica frente a que se haya dado la posibilidad de aperturar estos planes pilotos en el departamento de Casanare en una iglesia de corriente cristiana y no en una iglesia católica?
No, de todas maneras, el trabajo se hace desde la experiencia de la fe en diferentes espacios. Y entonces el plan piloto se va a realizar en una parroquia católica en Salamina, y allí en Agua Azul va a estar una iglesia católica y una iglesia que no está en como iglesia católica. Es un trabajo que se está realizando con los protocolos y se está esperando ya el documento de autorización y de apertura para eso. Se ha ido haciendo todo un trabajo primero de alistamiento los protocolos, en el trabajo con las alcaldías, con todo lo de acción social, con lo de salud, con las comunidades, hablamos de la Iglesia Católica, y simplemente ya a la espera, ya fueron aprobados los protocolos para ello, desde la Nación, de la Presidencia y del Ministerio de Interior, estamos a la espera de que den la apertura para ello, y ya pues está preparado para poder iniciar y a ver qué pueda seguir pasando en este campo. Rubiela, en cuanto a ese tema, es importante resaltar que la determinación de que haya sido asambleas de Dios en el municipio de Agua Azul no fue capricho del gobierno departamental, fue una directriz desde el orden nacional, teniendo en cuenta varios aspectos. Entre esos, uno, que fuese municipio no COVID; dos, que las instalaciones cumpliesen con la suficiente ventilación, iluminación y espacio, capacidad de aforo, que garantizase el espacio mínimo necesario, el distanciamiento social que llaman, para evitar que sea un factor de transmisión o de contagio del virus. De igual manera, esas mismas consideraciones se aplicaron para seleccionar el municipio de Salamina, Caldas, para la prueba piloto de la Iglesia Católica Romana. De otra parte, me gustaría preguntarles cuál es como la lección que queda a ustedes como pastores dentro de la misión que desarrollan espiritual. ¿Qué quedó de todo esto, o qué ha quedado de todo esto, el hecho de que los feligreses tuvieran que acceder a las Eucaristías, a los sermones, bueno, a los mensajes a través de forma virtual? Es decir, ¿qué queda de todo esto? ¿Qué análisis le hacen con respecto hay mucha gente que se conectó, mucha gente que se alejó de la iglesia? ¿Qué consideran ustedes? Me gustaría que respondieran, si se puede, todos, el análisis que hacen de esta situación. Bueno, ¿qué enseñanza nos dejó? Sí, mucha enseñanza. Una es que ir del sector cerrado, del círculo cerrado de un templo, a un alcance más amplio, donde creo que el evangelio ha llegado donde antes no llegaba. Ahora se implementaron medios ahora diferentes, como es los WhatsApp, los Facebook, en fin, muchas cosas que ahora el pueblo está mejor en contacto, aunque muy distante de la parte presencial, pero espiritualmente creo que se alcanzó mucho más. No veo que haya reducción, sino que antes se hizo un trabajo evangelístico mucho mejor, donde la gente recibe ese consejo, recibe esa palabra de su casa, y creo que eso es una de las cosas buenas que tenemos que resaltar, aunque claro, por supuesto, hay unas cosas que nos perjudican a nivel de las iglesias. Enseñanza, pues no estamos preparados para sostener a unas iglesias que están arriendo. Nadie estaba preparado para decir, bueno, ahora aquí, ¿cómo vamos a sostenernos? Porque todo eso viene a raíz de ese trabajo, porque nosotros vivimos de esa manera, del trabajo social, el trabajo espiritual. Y bueno, algunas iglesias sufrieron el percance de poder tener que cerrar porque no tenían cómo pagarle al arrendatario. Pero en medio de todo se sigue trabajando, y se hizo el trabajo de acompañamiento a sus feligreses, que es tanto que hoy hablamos de no, quisiéramos seguir adelante con este mismo trabajo porque no podemos cerrar, ya nos acostumbramos a ello, y aunque se abran los templos, se quedará abierto el trabajo virtual. Gracias. Me gustaría de pronto, Monseñor, en la Iglesia Católica, ¿cómo lo percibió
o lo ha percibido. Sí, Monseñor, ¿me escucha? Sí. Está detenida la imagen. ¿Ahí me escuchan? Es que está Sí, señor. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, señor, ahí sí escuchamos. Entonces, ha sido una experiencia de fe en el sentido de que se ha logrado pues crecer y ante todo en el uso y la importancia de los medios de comunicación. Nos está fallando el audio, Monseñor, no le entendimos lo anterior. Muy importante porque es llegar a muchas personas a través de estos medios. No sé qué está pasando porque aquí estoy conectado y estoy bien, pero dice que la conexión está débil. No sé si ahí mejoró. Ahí mejoró. Sí. Sería que cerráramos las cámaras y únicamente quien intervenga active la cámara para que haya menos tráfico. No sé qué está pasando, que no. Pues no sé si sea el horario o qué, pero bueno. Monseñor, ahí mejoró. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sí, señor. Bueno. Entonces, en la fe y ante todo han aprovechado esta experiencia y nos ha tocado reinventar, conocer, estudiar, hacer un mejor uso de los medios de comunicación. Pero también hay la debilidad, pues porque en ese encuentro de medios de comunicación, que es muy interesante, sin embargo, para nosotros es importante ese contacto personal. Ese encuentro generaba como un espacio de más confianza, digamos así. Entonces, aunque se ha crecido en la fe, también se nota un poco esa debilidad. Luego, el servicio de estos medios de comunicación, incremento del uso de Internet, pues eso ha dificultado que la comunicación es débil. Y para muchas personas ha sido casi hasta imposible. Claro. Porque si tienen para el estudio de los niños, no tienen para conectado. El trabajar a través de estos medios también ha generado muy interesantes para nosotros como Iglesia Católica. Hablo de la experiencia de fe de la gente. Ha sido muy difícil para muchos privarse de la comunión sacramental, porque no es lo mismo una comunión espiritual que la comunión sacramental. Entonces, eso para muchos ha sido muy duro. Lástimamente, nosotros no van a poder participar, pues va a ser un poco más difícil y traumático, pero estamos en ese acompañamiento. Gracias, monseñor. Frente a los procesos de los protocolos que se implementarán para la apertura de las iglesias a nivel nacional, ¿qué han logrado o qué les han informado a ustedes desde el gobierno nacional frente a las disposiciones que deberían tenerse en el momento en que se determine pues la apertura de las iglesias en el país? Sí, Rubiela, hasta el momento lo que se ha dicho desde el Ministerio del Interior es que una vez el plan piloto pasa a revisión del Ministerio de Salud, ellos estipulan ya los protocolos que se van a implementar, lógicamente dependiendo de las características de cada uno de los municipios. No es lo mismo un municipio de 3.000, 4.000 habitantes a una ciudad intermedia con 200, 300.000 habitantes. El proceder y la reglamentación, pues lógicamente debe ajustarse a las características y necesidades propias de cada municipio. Adicional a esto, los alcaldes, pues lógicamente tienen la facultad, la potestad para reglamentar dependiendo de cómo evolucione el virus en cada uno de estos. Ya el gobierno nacional pues establece las pautas generales, establece los protocolos, pero los gobiernos municipales y regionales van a ser los que en últimas tomen la decisión definitiva. Esto no va a depender del sector religioso propiamente, porque los temas administrativos los toma lógicamente los alcaldes y gobernadores. Pero sí se está adelantando y estamos a la espera. Estaba
proyectado para que el domingo pasado esos protocolos se llevaran a cabo, esos planes pilotos, perdón, se llevaran a cabo, pero unos inconvenientes de última hora y quedaron establecidos para este fin de semana, Dios mediante, si no sucede nada extraordinario. Con el seguimiento lógico del Ministerio del Interior, van a haber gente delegada en Agua Azul para hacer el seguimiento al caso, para tomar las medidas, los apuntes, los correctivos necesarios sobre la marcha, sobre la práctica de este plan piloto, y de igual manera se irá a hacer en Salamina, Caldas. Entonces, pues estamos esperando el resultado del plan piloto, posterior la aprobación por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud transmite eso a Mininterior, y el Ministerio del Interior ahí sí nos va a socializar toda la información, los resultados, las condiciones y todo el tema respecto a esta posibilidad de reaperturas. Vuelvo y recalco, hay que tener en cuenta mucho es el comportamiento del virus en cada municipio. De eso va a depender, eso es fundamental. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la costa atlántica en este momento, eso imposibilitaría alguna opción de reapertura de iglesias. No sería conveniente en un lugar donde el virus está propagándose en grandes cantidades y con gran facilidad. Sería hasta irresponsable la reapertura de lugares donde se aglomeren muchas personas, pues sería un foco principal para mayores contagios y con ello una crisis sanitaria local. Entonces, lo que se busca es proteger ante todo la sociedad y, lógicamente, garantizar el libre ejercicio de la libertad religiosa, de cultos y conciencia, tanto individual como colectivo. Pues, de otra parte, el pastor Roberto Díaz hizo si se puede decir, una afirmación en cuanto a que algunas iglesias, debido a la crisis, tuvieron que cerrar. ¿Alrededor de cuántas iglesias hay en el departamento? Y si se vieron abocados, ¿sería cuál la cifra de las que tuvieron que cerrar? Lo mismo si aplica, en este caso también para la Iglesia Católica. Nosotros supimos de incluso alguna campaña que estaba haciendo Monseñor para apoyar de alguna forma también a algunos de los sacerdotes de algunas parroquias. Entonces, pues, si tiene la bondad, nos cuentan. Bueno, en cuanto a la cantidad de iglesias o entidades religiosas que hacen presencia en el departamento de Casanare, no hay una cifra totalmente exacta porque no se ha realizado un proceso de censo o de caracterización total por las mismas características topográficas del departamento, las distancias en especial del sector rural. Se ha hecho un aproximado hasta el momento de 320 entidades religiosas, entendiendo que no están todas. Se puede llegar a la proyección o los cálculos, los estimativos, pueden haber alrededor de 420 entidades religiosas en todo el departamento de Casanare. El caso diferente con la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica dentro de su organización tiene total registro y control de cada una de las parroquias o de centros de culto que tienen a lo ancho y largo del departamento, tanto por la diócesis. Tengamos en cuenta que en el departamento de Casanare está la diócesis de Yopal, que recoge 16 municipios, Monseñor, si no estoy mal, del departamento, incluido el municipio de Pajarito del departamento de Boyacá. El municipio de La Salina está con la diócesis de Arauca, y municipios como San Luis de Palenque, Trinidad y Orocue están con el Vicariato Apostólico de Trinidad. Entonces, pues hablar de una cifra exacta, perdón, monseñor, 14. Sí. Ajá, 14 municipios. Nosotros somos 14 municipios. Incluido Pajarito del municipio de Boyacá. ¿Cómo? Pajaritos. Sí. Y hay que tener en cuenta que también hay municipios en los que está la parroquia principal, y adicional a eso hay parroquias dentro del mismo municipio en el área urbana o en el área rural, que también hay parroquias de la Iglesia Católica. En cuanto a una cifra estadística de cuántas entidades o cuántas iglesias se han cerrado, hasta el momento se desconoce el impacto. No tenemos información al respecto. No se ha llevado a cabo ese proceso como de censo, de caracterización de cuántas entidades religiosas. De pronto, no sé si los pastores tengan conocimiento,
al interior de cada una de sus denominaciones y llevamos de pronto un aproximado de cuántas iglesias han tenido que cerrar por esta situación específica de la pandemia. Bueno, aquí Yopal, que me han informado que iglesia asamblea, una cerró, iglesia pentecostal fueron 2, otras iglesias independientes, promedio de unas 6 iglesias en Yopal han tenido que cerrar el lugar que tenía de predicación, por los motivos que ya he comentado. Pero si es un hecho que tuvieron que cerrar, definitivamente. Sí, evidentemente el impacto económico ha sido fuerte. No sé, Pastor Josué, si usted tenga conocimiento a través de su experiencia de más entidades que hayan tenido que cerrar por esta situación. Sí, bueno, cabe aclarar, buenos días para todos. Buenos días. Cabe aclarar que pues, nuestra meta y nuestro enfoque como líderes religiosos no es lo material. Nos enfocamos, algunos creen que somos mercaderes de la fe, y para dar claridad en esta oportunidad para eso. Yo creo que servimos al Dios de los cielos por vocación, no por profesión. Cuando lo hacemos por profesión, pues se comercializa la expansión del evangelio, por lo tanto, servimos por vocación las 24 horas del día, haciendo una asistencia espiritual sin ningún tipo de interés, y yo creo que el Señor respalda lo que estoy diciendo porque así lo hacemos. Y cabe resaltar que pues para nadie es un secreto, somos seres humanos, los que tenemos esposa, hijos, pues también necesitamos, ¿no?, el diario. Toca pues en estos momentos pues replantear ciertas cosas en cuanto a la parte de accionar para también poder beneficiar a muchas familias, ¿no? Los que tenemos terrenos propios, lugares establecidos como templos, no hay ningún inconveniente, pero he sabido de muchas familias donde les ha tocado pues entregar el lugar, incluso buscar arriendos más económicos para poder lograr el sustento diario necesario, porque en estos momentos pues no hay la disponibilidad para poder continuar. Estamos hablando de pago de arriendos de 1 millón, 2 millones de pesos mensuales, donde pues si lo hacen habría 2 opciones: o no comen o pagan el arriendo del local. Muchas gracias. Desde la Iglesia Católica, al menos aquí en la diócesis de Yopal, nosotros tenemos unas 35 parroquias, hablando de los municipios, ¿no? Yopal es el municipio que atendemos. Pero hay que entender que muchas parroquias tienen veredas como centros de culto con una asistencia pues más o menos permanente, una vez a la semana, cada 15 días. Entonces, esas se han visto más afectadas, todos esos centros de culto veredales, porque muchos no se ha podido asistir. ¿Por qué razón? Pues simplemente a veces por la distancia, por la no posibilidad de movilidad tanto del sacerdote para evitar dificultades, y luego porque es que la gente en esas muchas de las veredas son centros, lugares muy pequeños, entonces la gente se tira toda la celebración, o sea, se mean todos y entonces nunca se podría cumplir unos protocolos. Pero bueno, hay las que se han podido asistir, se han asistido, y ante todo cuando ha habido así como dificultades, no se ha descuidado, o sea, no se ha cerrado ninguna como tal, en el sentido de que siguen pues con toda una presencia con los sacerdotes. La dificultad económica existe, lógico, ¿sí? La dificultad de presencia, por ejemplo, si uno se pone a ver una parroquia en Paz de Ariporo, puede tener 30 veredas, ya desplazar esas 30 veredas no ha sido tan fácil, ¿sí? Pero bueno, se ha procurado asistir, y como les digo, uno dice, sí, pero los medios de comunicación en esas regiones es muy bonito hablar de todo eso, pero no tienen internet. Si no tienen ni siquiera energía, pues menos internet. Entonces, el gobierno dice, no, tranquilo que ya todo Colombia tiene asistencia por internet. Pues no sé por dónde, será por el río Casanare o por el Meta, porque yo no sé por dónde. Porque uno llega allá y no hay ni luz ni agua. Entonces, pero bueno, pero de todas maneras, eso es muy querido el gobierno y no más, ¿sí? Pero se está asistiendo. Gracias, Monseñor. No
sé, los colegas no. ¿Hay afán de que las iglesias se abran? ¿Tienen ustedes afán de acuerdo a todo este tema que dicen del el tema económico que los está presionando, todo lo que han tenido que hacer? ¿Hay un afán evidente por abrir las iglesias? Hay un deseo y una preocupación de los fieles. Perdón, no, si alguien va a hablar, bien puede. Cabe resaltar que se ha tergiversado, y para dar claridad a Miguel Ángel ahí a la pregunta, se ha tergiversado esto que estamos mencionando, porque para nadie es un secreto que dentro del campo de la expansión del Evangelio, pues hay muchos que se levantan, son mercaderes de la fe, y ustedes saben que para nadie es un secreto que estamos hablando, personas que tienen una fachada de ángel de luz, pero su propósito no es el verdadero real. En las redes se han visto algunos videos de supuestos pastores donde dicen hablar de un mensaje de salvación, pero sus intereses son económicos. Yo creo que aquí en esta mañana pues debemos dar claridad en ese tema, porque los que trabajamos por vocación, nuestra prioridad no es lo material. Los que trabajamos por vocación, nuestra prioridad es lo espiritual, la salud mental, la reconciliación, la paz, el amor, para con aquellas personas que tienen la problemática que está afectando la misma convivencia, que ha penetrado y ha dañado hogares, ha llevado a personas que se quieran suicidar, algunos con problemas depresivos. Y bueno, yo creería que pues para dar un poco de claridad, no es tanto el afán. Yo creería que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia está en cada uno de los hogares que representan y que asisten a esos templos. Por lo tanto, la iglesia no se va a acabar si no se siguen haciendo reuniones. La iglesia, al contrario, en estos tiempos se está expandiendo y viene y trae a la memoria que en el tiempo de la persecución de los cristianos, pues la iglesia creció, se expandió, porque en los hogares hacían esas reuniones y eran muchos los que reconocían y entregaban su vida a Jesucristo. Por lo tanto, de pronto ahora el afán nuestro no es tanto por lo material o por quizás recoger recursos. Algunos en estos momentos hablan del diezmo de ofrendas, yo creo que eso no es la prioridad, porque sabemos que Dios es el que nos sostiene hasta el día de hoy. No hemos dejado ni de comer, ni de dormir, ni de vestir, porque Dios nos ha sostenido hasta acá. Pero sí dar claridad de que el trabajo que estamos haciendo no lo podemos parar. Sí, nos han llamado de quizá algunos pastores, bueno, yo he tenido la experiencia que me llaman del hospital, de personas que ya se encuentran al borde de la muerte para que haga una oración y para que podamos dejarlo en las manos de Dios. Muchos se han sanado, familias afectadas, chicos con problemas depresivos, de rebeldía y muchas cosas más, acompañamiento a través de la policía en cuanto a las redadas de menores, muchos procesos más que desarrollamos que no son visibles a la sociedad, que ninguno de pronto lo ve como algo relevante, pero sí es necesario dar claridad de que estamos ahí de una manera silenciosa, y cabe resaltar que lo espiritual nunca es visible, porque no acostumbramos a publicar en las redes esto, pero sí es necesario que estamos aportando al tejido social para que podamos ir en el desarrollo de Monseñor. Gracias. A ver, quizá la pregunta de si hay mucho afán o no puede tener su malicia.
pero porque es por ejemplo, el tema económico. Si miramos la historia y concretamente de esta región, aunque yo sería el menos indicado, porque no llevo sino 3 años acá, pero conociendo un poco la historia de esta región del Casanare, podría decir con certeza que el papel que ha jugado la Iglesia en el crecimiento de toda esta región fue muchísimo. Que hoy no se le reconozca es distinto, porque han cambiado mucho las dinámicas y porque a veces otras situaciones opacan ese papel de Iglesia. ¿Quién fundó el hospital de Yopal si no fue una religiosa? ¿Sí? Y el papel de educación en la fe y de creación de muchos espacios con los jesuitas y con los agustinos, pero bueno, ha sido muy importante. Entonces, más que un afán económico, está toda esa presencia de iglesia, esa evangelización. Lógico también, que cuando hay una celebración y toda esta licencia, pues también viene un aporte económico y lo da la gente con gusto y con fe. Y también de eso, el obrero no es salario y entonces viene toda esta ayuda y para crecer en eso. Entonces, yo creo que el papel de la iglesia ha sido importante y ante todo está el deseo de la gente. Para ellos el lugar es importante, el lugar, la representación en un templo, el lugar para ellos es muy importante y quieren ir para vivir ese momento de oración allí más en la intimidad del Santísimo, para celebrar la gracia del sacramento, ya no solo virtualmente, sino en presencia y para brindar todo ese acompañamiento. Entonces yo creo que hay un deseo de la gente y también pues, está la disponibilidad de poder brindar este apoyo. Yo cuestionaría un poquito sin acabar pues con el ministerio ni nada, pero a mí sí me causa como algo simpático. De hecho, alguien me lo decía esta semana. Hola, el presidente abre bares y abre los centros comerciales y abre negocios porque son los que dan plata y las iglesias no. Entonces yo le decía, no, hay que esperar con calma, ¿sí? Pero entonces Unicentro sí pudo abrir todo y Támara no puede abrir el templo porque no puede, ¿sí? Porque hay que esperar el nuevo decreto, hay que esperar una firma. Bueno, está bien, esperamos y seguiremos esperando, ¿sí? Pero eso es simpático. Lo que da plata sí lo abrimos, aunque no todo. El aeropuerto no lo abierto, entonces el hotel ¿para qué se va a abrir? Porque el hotel, ¿cómo lo abrimos si no hay viajeros? ¿Y cómo lo asistimos? Entonces, bueno, esas cosas a veces le inquietan a uno mucho, porque hay espacios que dejó abrir y con un riesgo. Lo otro, los protocolos. Yo le mandé una carta a los alcaldes de los municipios pidiendo estudiar ya la apertura de los templos. Muchos me dijeron, no, mire, es que esos protocolos y nos pidieron 10.000 cosas. Un alcalde me pidió a través del sistema 10.000 cosas. Gel, alcohol, no sé qué, que los tapabocas, que bueno, yo en estos días que he salido unas 2 o 3 veces y he visitado ciertas instituciones nuestras, ciertas, si tiene el medidor de temperatura es mucho. Entonces a nosotros nos piden 10.000 cosas. Yo aquí en la curia tengo como 5 cosas que me toca hacer para toda persona que entre. Y me voy a ciertas partes, no doy nombres para que después no me vengan a condenar, pero no, nada. Yo digo, ve, qué gracioso. Y los distanciamientos y todas las cosas, no. Digo, bueno, qué bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta. O sea, ahí sí, como dicen en el paisa, oche con todos los marranos, hermanos. Si vamos a trabajar con todos, exijámosle a todos, o apaga y vamos. Pero bueno, ahí les dejo la inquietud, mi querido Juan Carlos. Sí, monseñor, indudablemente hay casos que están a la vista, pero nosotros procedemos desde nuestra responsabilidad social de cuidarnos y cuidar a las personas que se congregan con nosotros, tratando de cumplir con los parámetros. Y lo seguiré haciendo y exigiré en la medida de lo posible, porque procuraré hacerlo por el bien mío y de la gente. Pero me admiro de eso con el gobierno, que nos exige mucho, o ciertas alcaldías nos exigen mucho, y a la hora del té, en las alcaldías no hay todo ese protocolo. Pero bueno, dejémoslo así. Lo digo porque sacerdotes de otro municipio me lo han dicho, y digo, uy Dios, pero bueno, igual seguimos trabajando y no dejaremos ni de evangelizar ni de cuidarnos, porque eso es muy importante por el bien de la comunidad que tiene que primar. Ante todo la responsabilidad social, sí señor. Quiero, Juan Carlos.
Pastor Carlos, precisamente ese ha sido uno de los pilares del Ministerio del Interior de la doctora Lorena, que ha estado en cabeza de esta gestión, pero siempre y ante todo cumpliendo con la normatividad, siendo responsables con las personas que se congregan en nuestras comunidades, cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a todo el sector religioso. No podemos equipararnos que si alguna entidad viola los protocolos de seguridad, que nosotros podamos ingresar a ese grupo no sería conveniente. Somos un ejemplo en la sociedad y vamos a continuar de esa manera. Pastor Roberto. Sí, verdad. Nosotros como iglesia o pastores, claro, nos acogemos a las normas, y es cierto, pero también tener en cuenta lo que dice el Señor. A veces trataron de pronto de igualar la iglesia con otras entidades que a veces no son diferentes. Nosotros conocemos la gente, sabemos de dónde viene, quiénes son. Es muy difícil que nosotros se nos meta alguien así extraño porque ya conocemos. Eso es importante, pero creo que la premura de nosotros de abrir las iglesias es porque queremos ayudar al gobierno, ayudar a Colombia de la problemática que se ha presentado en pro de esto, que es el problema social, problema de convivencia, de salud mental, que la única que tiene la solución para eso es las iglesias, porque las iglesias son las que reciben esa carga de tantas personas con problemas y llegan del sacerdote o del pastor o de la iglesia y ahí se ora, ahí se escucha la palabra, se alaba a Dios y eso hace que la persona se libere en esa relación con Dios. Por eso es importante mostrarle al gobierno la importancia de los cultos, no tanto por, como se dice la gente, ¿no? Que es para generar ingresos. No, nosotros estamos detrás de eso, porque queremos apoyar al gobierno en esa área de salud mental. Hace una semana nos reunimos aquí en Colonyopal a través de sus medios, el Comité de Salud Mental, y se habló mucho sobre esos temas, ¿verdad? Que se ha descuidado, se ha estado pendiente de la salud física, pero la mental se ha crecido, ha presentado, y creo que es porque las iglesias en sí han estado cerradas y eso hace que la gente ahora no tenga dónde salir, dónde puede expresar, dónde pueda dar a conocer ese problema que está pasando. Por eso es importante que la iglesia, bajo los protocolos, bajo todas las cosas, que hay que tener mucho cuidado porque nosotros no queremos ir a afectar, sino ante ayudar. Y por eso estamos dispuestos y esperando que nos den el punto verde para empezar a apoyar más al gobierno. Muchas gracias. Gracias, Pastor Roberto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Miguel Ángel, Rubiela, Rosalba. No, pues para concluir y ya hablando de esa acción que tienen en lo espiritual y lo social y de lo que acaba de decir el Pastor Roberto también, bueno, y todos, en lo que hace a ese compromiso, ¿cuál es como el grupo humano en lo que hace a sus fieles que ha requerido mayor atención? Porque en el confinamiento supimos que se incrementó, digamos, el factor de violencia intrafamiliar, sabemos de casos, lo que digo, por ejemplo, Monseñor, nos impacta bastante el hecho de que duele que despidan sus muertos cuando hay un rito, ya sea de la Iglesia Católica, de la cristiana, para despedir al ser querido, cosas como estas, ¿no? Agradecerles la labor que hacen ustedes como desde cada una de las orillas de la Iglesia Católica, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia evangélica, porque sin lugar a dudas ustedes son un filtro muy importante en cualquier sociedad humana, son bien importantes también en la tranquilidad de las personas, en la paz que respira una sociedad, y pues eso también se ha visto con el cierre de las iglesias. Agradecerles mucho y ha sido bastante interesante escucharlos estos minutos. Quiero agradecerle a los periodistas y también al Monseñor por esos 3 años de estar aquí en Casanare, ser también parte de ese apoyo, esa fuerza espiritual en nuestra región. Que Dios los bendiga, y al ingeniero Juan Carlos por el enlace que tiene de las iglesias hacia el Ministerio Interior. Verdad que gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias, Juan Carlos, por este espacio y a todos los que acompañaron, los pastores y a los periodistas.
Dios les pague, porque pues son momentos de reflexión donde todos tenemos que seguir creciendo. Yo le doy gracias a Dios en este trabajo porque he aprendido mucho en esta región, he aprendido de la gente. Y hay gente muy buena que quiere trabajar y que quiere crecer. Yo creo que la iglesia seguirá aportando en eso, en todo este trabajo, en toda esta relación, en todo este trabajo por la reconciliación y la paz. Conozco de la experiencia y del trabajo que se ha hecho con muchos. Por ahí veo a mi amigo Martín y él sabe que un trabajo que hicimos con la Comisión de Conciliación y han sido tareas muy interesantes, donde yo creo que tenemos que apostarle. Dos cositas nomás hacia el final. Una, ¿será que la pandemia nos deja enseñanzas que van a perseverar? ¿O simplemente es un impacto de pronto económico de otro género y entonces no más? Si nos ayuda a cambiar, yo creo que nos ayuda a crecer interiormente y también en familia, también a conocer nuestras debilidades. Pero, ¿cómo estar preparados para esto? Y segundo, hay dos temas, Juan Carlos, que yo les doy entre el tintero para que cuando quieran podamos trabajar con las comunidades. El uno, hubo un documento que se firmó entre el Papa y representantes de religiones del mundo, que era Fraternidad Humana por la Paz y la Convivencia Común en el Mundo. Ahí le dejo al reto a mi amigo Martín, periodista, para que conozcamos ese documento y que bueno trabajarlo. Muy importante el tema de la fraternidad, ¿sí? Y dos, el tema del cuidado ecológico. O sea, Amazonía se vivió el año pasado con el Papa, ¿sí? Qué bueno poder hacer un trabajo en esa conciencia y en seguir creciendo en ese cuidado del medio ambiente, que creo que también es muy importante. Dios les pague a todos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por su tiempo. Y que dejamos las puertas abiertas para una próxima ocasión. Estamos atentos a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia para que este tipo de actividades las podamos seguir realizando. Muchas gracias. No, señor, con gusto.